Pues seguimos aquí en RC, en el 106.9, La Hora Vikinga, hoy programa 55. Seguimos con nuestros invitados porque tenemos que hacer cortes, porque 3 horas de radio hay que cortar un poquito para tomar el aire. Y bueno, tenemos en esta mesa de hoy, en este programa que continuamos esta mañana, con Pati. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien. Seguimos aquí. Frío. Bueno, hay gente que nos escucha la primera parte, gente que nos escucha en la segunda, pero aquí estamos haciendo 3 horas de radio con este equipo tan fenomenal que tenemos de vikingos y vikingas. Seguimos con Emilio Bizuete, que hace un momento nos explicaba cosas interesantes del SMI, con el Joan Paurrica. Senyor Joan, quina alegria que estigui usted tot el dia aquí avui amb nosaltres, eh? Soy capaz de quedarme a vivir. ¿Sí? Sí. Bien, así me gusta. Hablaremos. Pues mira, le alquilamos la parte de abajo, que ahora se alquila todo ya. A ver. Alquilar nada, que yo soy catalán, ¿eh? O sea, si me quedo a vivir ha de ser gratis. ¿Gratis? Escolti, quina mala imatge que ens dona, escolti. Como ocupa, ¿qué es lo que se toca ahora? Es lo que se lleva ahora, ¿no? Ah, estamos en eso. ¿Os te imagináis un invitado ocupa que se queda a vivir en el estudio? Sobre todo si hay bocadillos. Ahí está. Bueno, también seguimos con nuestro gran amigo y compañero que se incorporó hace unas semanas, con Paco Sierra. Paco, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros. Por dedicarnos esta mañana. Placer. Disfrutando con vosotros aquí vikingueando. ¿Sí? ¿Disfrutas? Sí. ¿No te arrepientes de formar parte del Para barco vikingo? Para nada. Es más, con mayor implicación cada día, y no solo desde este espacio que compartimos aquí, tenemos la suerte de estar los miércoles, sino con visos de seguir creciendo en otros ámbitos. Y hacer familia. Sí, señor. Porque es cuestión de todos. Y se acaba de incorporar pues también otro vikingo, un gran vikingo, que hace un par de semanas se estrenaba en este programa, a Gonzalo Fuster Fabra. Buenos días, Jessica. Un placer estar Qué voz aquí. más radiofónica, me vas a hacer la competencia. Hoy estoy bastante constipado, se me disculparéis por el tono de voz, pero bueno, muchísimas gracias por el piropo. Está bien empezar el día así. Sí, bueno, tú también vas a varios programas de radio, sí, y ya tienes práctica con el micro. Sí, no, la verdad, y aparte estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, he tenido la oportunidad de escuchar la primera parte del programa y sinceramente se promete un programa muy, muy entretenido. Bueno, pues vamos a por ello. Y hace un momento estábamos hablando y comentando pues lo que aconteció a nivel de críticas y problemáticas y tal sobre el concierto de Rosalía, y ya finalizando el tema pues quería puntillar Ramón. El disco, dices, el disco, ¿no? El disco de Rosalía. La presentación, ¿no? La presentación. Sí, pero bueno, no cantó. Para el disco. No cantó. ¿Cómo que no cantó? No cantó. Yo quería simplemente hacer una reflexión acerca de las declaraciones de Ramón Jané, del gran Ramón Jané, que cuando le preguntaban acerca de, bueno, pues cómo había cantado Rosalía en el disco, que sabéis que hace un acercamiento a la música sinfónica e incluso a la lírica a la hora de cantar, y Ramón Jané dice, bueno, tendría que escucharla sin micros ni estudio delante ni detrás, porque, bueno, escucho que la voz es muy producida y está muy producida, ¿no? Yo quiero aquí explicar una cosa. Rosalía no es Wagner y no es María Callas, es Rosalía. Y como Rosalía, como artista pop, el hecho de que haya hecho un acercamiento a la música instrumental, a la música sinfónica, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que un artista que hacía colaboraciones con J Balvin hace escasos, pues, 7, 8 años, no sé si exactamente eran esas fechas, pero ahora esté haciendo un disco con unas, digamos, tendencias que recuerdan, pues, oye, pues a la música que se hace en el Liceo, salvando muchísimas distancias, pero que puede llegar a acercar a la gente joven a ese tipo de cultura, pues a mí me parece muy bien. Además, con unas letras que ya empiezan a poco trascender, pues, bueno, pues el lenguaje más coloquial o el lenguaje más poco simbólico y tal, y empieza pues a acercarse a cosas pues de trascendencia, de religión, oye, no está mal. No, vuelvo a decir, no se trata de decir Rosalía ahora es la nueva Rossini. No, por favor, no nos volvamos locos. Rosalía es Rosalía, pero como Rosalía, como artista catalana y española, lo que ha hecho es, caray, dar un cambio de ciclo para la música pop que me parece muy provechoso. ¿O es que la gente no puso también el grito en el cielo cuando los Beatles empezaron a producir con orquestas sinfónicas? Había muchos que decían, madre mía, qué banalización es esto de la música sinfónica. Pues por supuesto que uno puede pensar así, pero el hecho de acercar a una gran masa este tipo, digamos, de música intelectual, pues yo creo que hace una gran labor social y didáctica.
Y al final tiene que haber música para todos los gustos. Yo iba a poner el mismo ejemplo que él con los Beatles. Yo soy un fan absoluto de los Beatles y tenían algo, empezaron a ser conocidos en 1960 hasta 70, una década tuvieron de gloria, pero en esa década fueron evolucionando, fueron probando cosas, fueron incorporando sonidos de la India, también cosas sinfónicas. No es lo mismo desde 1960 hasta 1970. Los Rodríguez, un grupo que también me encantaba, con grandes artistas que luego hicieron grandes carreras en solitario, fueron lo mismo al principio y al final. Porque si no evolucionas, al final caducas, aburres hasta las moscas. Rosalía está haciendo eso, es capaz de tocar todos los géneros. Con una guitarra sin ninguna producción, te canta por Antonio Molina, y bueno, es que lloras. Cuando canta la hija de Juan Simón, es una guitarra y ella, es alucinante cómo canta esta chica. Pero es que además luego se mete a cantar en catalán, a cantar en otros estilos más latinos, más de lo que escuchan mis hijos pequeños, y alucinas también. Y esta última acercamiento a una cosa más profunda, al final es evolución y es calidad y es capacidad de demostrar lo que eran los Beatles, que eran, por encima de todo, músicos, más allá de alguien que le pones un micrófono o le pones unos efectos de voz o un autotune como en Sergio Ramos o estas cosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de músicos o en cualquier faceta de la vida, cualquier cosa que hagamos, siempre hay ese punto de artista, va más allá. O sea, porque dices, hay gente que con una guitarra hace una cosa y hay gente que con una guitarra hace otra cosa. Y Rosalía tiene esa capacidad de hacer muchas cosas porque es muy creativa y sobre todo bastante sensible. Luego te gustará, no te gustará, pero hay un trabajo detrás muy importante. Claro, pero es evolucionar. O sea, hay toreros como Morante, que nos ha dejado huérfanos, que tú ibas a verlo y no te aburrías. Si no le gustaba el toro, aliviaba rápido y pasaba a otra cosa. Y luego tenías a profesionales del ladrillo, del toreo, que saliera lo que saliera, el tío estaba ahí aburriendo y venga a pegar un pase, y venga otro, y venga otro. Al final Rosalía es como Morante salvando las diferencias. Pues dándole un pase vamos a pasar al señor Joan Pau Rica. ¿Le va bien que le dé el pase? ¿Le dé un capotazo? Bueno, deme usted el pase, el capotazo, cuando me salgan los cuernos. Bueno, yo si quiere entrar al picador. Vale, vale. Prefiera. Pues haga usted lo que crea conveniente. Sí, lo que crea conveniente, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira, quisiera hablar de un tema que ha saltado a la palestra, el tema tan amanido de las pensiones, aunque sé que hemos hablado en esta mesa varias veces de ello, pero esta vez es que es más divertido todavía. Vamos a ver, nuestro querido rey emérito Juan Carlos ha hecho un librito de su autobiografía, sí, él o quien sea, ha hecho un librito y lo primero que nos está diciendo es que él es el único español que no cobra pensión y que la tendría que cobrar después del servicio que le ha dado a España. Vamos a ver si lo dejamos claro. Esto y unas cuantas cosas más. Este señor no ha cotizado en su vida. Y el propio sistema dice que las pensiones, unos pagan las pensiones de los próximos que vendrán a través de la cotización de sus salarios y detracciones que se hacen de sus nóminas. Bueno, pues este señor, más allá de sus cientos de millones, que por cierto los tiene fuera de España, o sea, no ha cotizado en su vida. Este señor le tenemos que pagar una pensión. Bueno, pues hemos banalizado el tema hasta tal punto que entonces vuelve a saltar otra vez a las redes y todo el mundo anda diciendo lo que le place al respecto. Pues aclaremos alguna cosa con respecto al tema. Las pensiones, y lo decimos los pensionistas, tienen que blindarse en la Constitución, porque si no, nos pasará algo. He estado consultando la hemeroteca y tenemos los dos políticos que no están gobernando y quieren gobernar próximamente, que el primero, en el año 23, dijo concretamente de que
las pensiones se tenían que rebajar, simplemente. Y el segundo ha dicho la semana pasada que va a presentar un proyecto para las pensiones para que se indexen con el IPC. Pero si eso ya se hace. ¿Pero qué tipo de políticos tenemos? ¿Pero qué es lo que nos están ofreciendo? Por lo tanto, oiga, no le den más vueltas a esto. Pero ¿por qué no le vamos a dar una pensión al emérito y se la damos a Zapatero? Se han cotizado lo mismo. No. Al final. No. Al O sea, yo en ningún momento estoy diciendo que a Zapatero se le tenga que dar o dejar de dar. A Zapatero, esa constitución que nadie quiere modificar, le contempla que el tío esté cobrando hasta el día que se muera porque ha estado gobernando. Te guste o no te guste. Y este tío no cobra pensión, cobra directamente del Estado español. O sea, no cobra una pensión, no se la pasan en la cuenta corriente en concepto de pensión. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. El que está reclamando una pensión es un hombre que ni contribuye en España, el dinero lo tiene fuera, que ha cobrado su renta anual suponía 227.000 euros y ha hecho regalos de hasta 100 millones de euros a ciertas personas. Y uno pregunta, yo soy un economista de lo más tonto que hay en el país, pero uno pregunta, ¿cómo se pueden hacer 100 millones de euros cobrando 200.000 euros al año? ¿Cómo se pueden hacer? Bueno, pues a mí me gustaría que me lo explicaran, pero sobre todo me gustaría que la gente tuviera un poco de vergüenza y no dijera que quiere cobrar una pensión. Entre otras muchísimas cosas que dice el libro que ya no merece la pena tratarlas de ellas. Pero vamos a ver, ¿qué problema tenemos en este país con las pensiones? ¿Qué problema Muchísimas gracias. ¿Qué problema tenemos en este país con las pensiones? Bueno, pues lo hemos dicho más de una vez, es la partida más grande que tiene el presupuesto general del Estado y esa partida, según Europa, se tiene que rebajar. Entonces, ¿cuál es nuestro gran problema? Que también he estado consultando la hemeroteca económica nuestra que tenemos, que es que el techo de gasto en España en el año 3, en el 2023, estaba en más o menos 400.000 millones de euros. En el 2024 estaba más o menos en 500.000 millones de euros y en el 2025 está más o menos en 700.000 millones de euros. Aquí no hay ningún tipo de vergüenza, pero para nada, ¿eh? Ni para gastar ni para dejar de gastar. Y entonces ahora nos dicen a 10 millones de personas que nos quieren bajar la pensión. ¿Por qué eso lo dice un político? Oiga, la pensión nos la tienen que blindar, la tenemos que blindar en esa Constitución que nadie quiere tocar. La tenemos que blindar. Que no sea solamente eso que dice el párrafo de la Constitución de que los españoles tienen derecho a una pensión digna. No. Tienen derecho a una pensión digna y que le pongan una coletilla, que será indexada cada año a través del IPC. Sí, pero fijémonos que hoy, por ejemplo, se está intentando enfrentar a la gente joven con los pensionistas. Porque de hecho, o sea, hoy los pensionistas tienen ingresos superiores a lo que es la gente joven. Sí, señor. O sea, van buscando un enfrentamiento constante entre diferentes estamentos de la sociedad en base a buscar unos objetivos determinados. Yo estoy totalmente de acuerdo, entre otras cosas, porque, bueno, pues tampoco me queda tanto para jubilarme, ¿no? Y es curioso, un apunte que quería hacer es que es curioso que la gente cuando se quiere jubilar, en general, no saben a qué tipo de profesionales ir para decir, oye, ¿cuándo te interesa jubilarte? ¿Te interesa jubilarte hoy? ¿Te interesa hacer una jubilación demorada, una jubilación activa, etcétera, etcétera? Es más, en el caso, por ejemplo, de los autónomos, hay que sumar a la pensión lo que dejas de pagar en un momento determinado por la cotización mensual. Uh-huh. Y claro, la gente se va en un momento determinado pues a una gestoría, pero claro, los clientes de una gestoría se jubilan una vez, no se suelen jubilar cada mes, con lo cual tampoco suelen estar al día. Y las modificaciones que se van haciendo en el tema de la jubilación pues son sustanciales y conviene estar al tanto para saber en qué momento te interesa tomar esa determinación, si quieres tomarla o te apetece tomarla y pasarte a ese retiro. Yo quería hacer otro apunte sobre el tema de la jubilación, un poquito más jocoso, ¿no? Porque yo veo que ahora mis amigos empiezan a jubilarse y bueno, realmente, o sea, hay muchos de ellos que los he encontrado como que han perdido fuerza, han perdido interés a la hora de estar conectados con el mundo. Parece como si se hubiesen desconectado de esa realidad cotidiana, pues porque ya no están obligados
por su trabajo diario a estar informados de todo lo que acontece. Y bueno, se han convertido en corredores de bolsa, ¿no? Corredor de bolsa en Mercadona, corredor de bolsa a la farmacia, y bueno, y cuando eso se acaba, pues se van a ver cómo se visitan obras. Yo querría hablar un poco también de una jubilación un poco como más activa, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer cuando te jubilas, ¿no? Porque ves que, por ejemplo, los hombres, a la hora de jubilarnos, como que tenemos una caída de actividad tanto física como mental mucho más importante que las mujeres, y las mujeres son capaces de reinventarse muchísimo más rápido. Enseguida, pues bueno, se apuntan a cursillos, a baile, a canto, a salidas de marcha nórdica, pero parece que a los hombres como que nos coge al ralentí, a lo mejor nos coge cansados después de mucho tiempo de actividad, no sé qué os parece. No todos, O sea, y yo estoy jubilado y practico, Sí, no, fíjate. Míralos de aquí en la radio cada... No, pero mira, yo por ejemplo, yo me he puesto un escenario, como tengo síndrome de Diógenes, que no dejo ni a los clientes, entonces digo, bueno, pues que me dejen ellos, ¿no? Entonces yo me he colocado un escenario que, en principio, si todo va bien y tal como lo estamos programando, pues con 2 amigos más, en febrero del 28, vamos a hacer con un camión desde Ciudad del Cabo hasta Barcelona. No sabemos si serán 5 meses, 6 meses o 7 meses, pero bueno, será un poco como la despedida de ese plan de aventura que nos ha gustado hacer durante tantos años. Y es más, vamos a invitar a un amigo por semana, eso sí, solo una semana, a que recorra la parte del país aquel que le hubiera gustado recorrer y que no ha podido recorrer por circunstancias. Entonces, bueno, queremos hacer como una despedida, y si luego, evidentemente, si me queda algún cliente no puedo decir que no. Esa es un poquito de hecho, lo que plantear es cómo afrontar la jubilación. Claro, ese es el tema. Pero ¿no? la mayoría de jubilados que han tenido un cierto nivel laboral continúan con una actividad bastante lógica. Paco. En serio. Esto de las pensiones, hay que decirle a la gente la verdad, ¿no? Intentemos. Y está muy bien que los políticos de un color y los de otro todos quieran el voto de los pensionistas. Uh-huh. Yo estaba en un partido que ha desaparecido, que es Ciudadanos. Uh-huh. Me consta. Y Albert Rivera decía, este sistema no es sostenible. Y mucha gente decíamos, se puede ser más idiota que decirle a los jubilados, te vamos a bajar la pensión, no nos va a votar nadie. Al final es lo que pasó. Pero, ¿qué es lo que necesita España y la política? Rigor y una reforma absoluta. No se puede mentir a la gente, el sistema no es sostenible, Pau. No es sostenible desde el momento en el que hay muchas más personas cobrando una pensión, donde somos muchos más y donde hay muchos menos cotizando. Paco. Un segundo, termino. Sí. Cada vez vivimos más y cada vez somos más. Y cada vez hay menos natalidad. O sea, la pirámide, si la inviertes... Yo ya tengo el convencimiento absoluto de que no voy a llegar a cobrar una pensión. Sí, la cobrarás. Claro y sí. Si cobro una pensión, será una cosa... testimonial. De la que no podré tener los recursos suficientes para vivir dignamente. Seguro, sí. Eso, que es muy fuerte decirlo, hay que preparar las bases ahora, hay que fomentar la natalidad y hacer una cuestión muy simple y que hila mucho con lo que acaba de decir usted, Fabra. Una persona con 65 años, con 66 años, con 67, uno de mis tíos, letrado como yo, hasta los 90 casi, iba al despacho. Ya. Hay profesores, catedráticos, trabajos que no requieren un esfuerzo físico. Yo no digo que un señor tenga que estar en la mina hasta los no sé cuántos o tenga que estar recorriendo Barcelona poniendo multas hasta los no sé cuántos años. Pero hay muchos trabajos, profesiones, esa jubilación activa que se debe fomentar. Que se debe fomentar, entre otras cosas, porque, y lo he dicho en varias ocasiones, uno de mis clientes tiene residencias de ancianos. Celebraban un centenario cada 3 meses. Ahora celebran 5 o 6 cada mes. Cada vez hay más avances médicos y cada vez tenemos más esperanza de vida. Si a eso le sumas que cada vez tenemos menos niños porque se dan las condiciones para que nadie pueda acceder a la vivienda,
para que nadie pueda tener un trabajo estable y que le dé capacidad. De hecho, son las pensiones de los mayores las que han sacado a mucha gente del atolladero en las crisis. Continúa pasando. Continúa pasando. Pues el remedio no es decir, oye, vamos a congelar las pensiones o vamos a hacer el IPC. Vamos a hacer una reforma total y absoluta del sistema de pensiones porque no es sostenible. Permitidme acabar. Mira, en contestación a lo que estás diciendo, el sistema actual de pensiones debe ser modificado. Nosotros tenemos un sistema actual de pensiones que se denomina de reparto, que es el que los que están trabajando ahora están pagando las pensiones de los que son pensionistas actualmente. Eso es así. Y hay otros países que ya han adoptado el sistema de capitalización. ¿Por qué? Porque es mucho más inteligente, es decir, la empresa te detraerá el dinero que te tenga que detraer y se lo abonará al Estado, como continúa haciéndolo ahora, a través de un impuesto, y ese impuesto de esa pensión, esa futura pensión, te lo pondrán en una empresa que se dedicará, una empresa de inversión, que invertirá tu dinero y será la que te pagará la pensión cuando seas mayor. Te pagarás tú tu propia pensión. No, si lo pierde, esa empresa se equivoca de inversión. ¿Y si lo pierde el Estado actual, tal y como está? Hombre, me da una garantía, pues desde luego. Que no te dé ninguna garantía el Estado español. Pero, que no te dé ninguna de garantía. Pero el Estado español, concuerdo con Paco, el sistema es inviable porque está mal pensado. O sea, ¿os acordáis de lo que hemos hablado de la primera hora? El salario mínimo interprofesional cada vez es más cercano al salario modal. O sea, el sistema, tal como está montado, sería viable con salarios altos. Claro. En la que un asalariado cobrase más que un pensionista. Y obviamente, a través de las cotizaciones sociales, el sistema sería viable. Pero tal como se ha pervertido el sistema, en el que se está buscando la precarización, porque eso da votos, no podemos obviarlo, hace que un sistema de que personas que han trabajado 30, 40 años, han dejado los cuernos trabajando, no son los culpables de que el sistema hoy estamos a 12 de noviembre, ¿de acuerdo? Llevamos casi un mes donde las pensiones en España se pagan gracias a la deuda pública. Sí, señor. Sí, señor. Es cierto. Eso es inviable, tal como comenta Paco. Bueno, por lo tanto lo hemos de cambiar. Pero estamos de acuerdo en que, fijaos que mucha gente que está próxima a los 65, los 67 años, que querría seguir trabajando, por ejemplo, ahora empezamos con el Verifactu a principios de año, empezamos con el tema del control de horarios. O sea, si tecnológicamente no se le pusiese a nivel de control tantos impedimentos, muchos de ellos seguirían trabajando. Yo conozco muchos pequeños empresarios y mucha gente que tiene comercios que va a bajar la persiana porque no quiere asumir esos cambios. Primero, porque no está preparada para ellos. Segundo, es cierto que a partir de cierta edad empezamos a entrar en una especie de minusvalía tecnológica, muchos de los que vamos cumpliendo años, y dices, bueno, pues ante tantos impedimentos, tanto control y tantos requisitos y además tanta capacidad sancionadora, no me interesa seguir trabajando, aun cuando serías muy válido y podrías seguir generando riqueza para la sociedad. Entonces, el problema también son todas las trabas que se están poniendo para que puedas seguir desarrollando esa actividad, porque estoy de acuerdo, o sea, a los 70, a los 75, a los 80, a los 65 años, si no tienes alguna patología, a Dios gracias, o sea, puedes seguir contribuyendo a la sociedad perfectamente igual, pero no le pongas impedimentos, pónselo fácil, y así disminuiremos un poco esa carga transitoria que tiene ahora el Estado para soportar las pensiones. Evidentemente, el sistema hay que modificarlo porque no es sostenible, estamos de acuerdo. Un sistema que generase riqueza sería un sistema viable. Claro, pues pero el de obviamente capitalización. Pero Joan Pau, o sea, el sistema como está montado en la actualidad, y yo estoy de acuerdo con lo de la capitalización, pero como has hablado, o sea, crear un organismo público que gestione el dinero, ostras, me daría miedo. A mí no me da ninguno. O sea, tal y como tenemos el Estado, puede crear cualquier organismo para gestionar esto. Pero piensa una cosa, uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo es el fondo de inversiones noruego, me parece, el plan de pensiones, el que gestiona el dinero del plan de pensiones. Precisamente. Totalmente de acuerdo. Pero si aquí estamos escuchando que estamos en contra del capitalismo, de que explotamos, de que intervinimos vendemos armas e invertimos en cosas, ¿tú te crees que un organismo público que gestionase ese dinero podría invertir libremente? Yo creo que sí, o sea, debiera hacerlo. No mezclemos churras con merinas. O sea, el sistema que está llevando Noruega es fantástico. Es fantástico. Y el que llevamos nosotros es una catástrofe. O sea, y es tan sencillo como copiar. ¿Y quiere establecer un organismo del Estado que controle todo esto?
Hombre, estoy tomando como referencia Noruega porque allá hay un barco vikingo. No sé, hace un momento ha dicho que usted le dejaría al Estado crear algo nuevo para controlar el tema. Y en cambio dice que el gobierno es un desastre. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es el Estado y la otra es el gobierno. No tiene nada que ver. Últimamente está secuestrado. Sí, no, el gobierno español lo está haciendo mal, simplemente. Pero tenemos que tener... tener... habla de un Estado llevado por otros. Claro, tenemos que tener el convencimiento de que pasado mañana dirigirá este gobierno un montón de gente que tendrá unos ciertos valores que actualmente no tienen. Es así de sencillo. Pues si me van a permitir, vamos a dar paso a una conexión en directo. Se nos va a conectar un compañero, un defensor de los derechos autónomos, que la semana pasada estuvieron con Daniel. Y se nos va a conectar Diego Sanz, director de Artean Mississippi, presidente de ANEPE INPE, y que nos va a contar, pues, qué son. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar con todos vosotros. Pues nada, aquí tenemos una mesa de vikingos y vikingas, y en estos tiempos que corren, pues el pequeño empresario, el autónomo, la pyme, está sufriendo pues una cierta incertidumbre. Y bueno, la semana pasada estuvieron comiendo ustedes con nuestro compañero Daniel Boseler, por el cual pues nos comunicó un poquito pues que se dedicaban en la empatía sobre la lucha de estos derechos. Y nada, digo, pues vamos a darles paso, que nos cuenten quién son y qué es lo que estáis haciendo. Así es, pues muchas gracias por tener este espacio y poderlo compartir con vosotros. A ver, nosotros somos, yo estoy de presidente, estoy en el cargo de una asociación que es la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería y Estética. A nivel nacional somos 3 asociaciones, pero es verdad que la nuestra actúa por convenio colectivo, porque negociamos el convenio colectivo nacional de este sector. Somos como los secretarios de pues la organización que actúa un poco como secretarios. Somos asociaciones que no son al uso de empresarios o así, o como las que conocemos sociales, me da igual, de sindicatos a nivel nacional, que digamos que tienen otras formas de ingresos. Nosotros nos mantenemos exclusivamente con aportaciones de los asociados. Todos nuestros cargos, las personas que estamos en ellas, en todas las asociaciones provinciales, nacionales, no cobramos por nuestros honorarios, los cargos y el trabajo que ejercemos para ayudar a los demás. Y nuestro sector en concreto fue uno de los que en 2012 se le subió el IVA, que seguramente se nos conoce por eso, y hemos estado en los medios de comunicación pues los últimos años. La cosa con la pandemia fue tan mal que nos hizo agruparnos como nunca nos había pasado en el sector. Fue tan mal en el sentido de que había pocos ingresos y encima nos habían subido el IVA, que se nos subió en el 2012. Empezamos a agruparnos para intentar volver a tener el IVA reducido, como a todos aquellos sectores que en 2012 se les exigió un poquito de ayuda para subirles el IVA, con la promesa de que luego se nos iba a volver a reducir en cuanto la economía fuera un poquito mejor. Pasó con todos, me da igual funerarias, que artistas, que espectáculos públicos, con todos se bajó y a nosotros no. Empezamos a hacer pues una serie de campañas, de movilizaciones, hemos tenido el apoyo, creamos una alianza nacional entre empresas del sector, asociaciones, grupos de redes sociales. Es ingente la labor que nos han ayudado las redes sociales a poder visibilizar los problemas que tenemos en el sector de peluquería y estética y barberías, que al final somos como 3 entidades, pero estamos todos en una. Y hasta el punto de que hemos conseguido grandes avances. Me parece que ha sido la primera vez en toda democracia que después de conseguir la bajada del IVA en la ley del fraude, en una enmienda en el Senado, en la ley de lucha contra el fraude en 2021, la presidenta del Senado anuló una votación después de ser legal, después de nosotros conseguimos el apoyo de todos los grupos políticos y de todas las fuerzas políticas a nivel de España, excepto del PSOE. Salió la votación adelante y seguidamente pues la presidenta del Senado anuló una votación legal que luego el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y fue anulada, mal anulada. En democracia, cuando no te gustan las cosas o ejercer esa presión yo con todas las reuniones que hemos tenido, no sé si llamarlo de amigotes, oye, ahora quítame, anula una votación. Esto es impensable. Pues eso nos ha pasado a nosotros, al sector de peluquería. Hemos vuelto a ganar y tenemos una proposición de ley adoptada, aprobada ya también en el Senado, para la reforma de la ley del IVA, en la que también se nos baja el IVA desde el 2023. Esa proposición de ley también ya está aprobada.
lleva 70 prórrogas para no ponerla en funcionamiento. O sea, hemos superado la ley del ELA, que me parece que llegó a 44 o 46, ahora no recuerdo bien cuántas prórrogas tuvo el gobierno que hacer para poner en marcha una ley que ya está aprobada. A nosotros ya vamos por las 70 desde finales de 2023 y poco más puedo decir. Al final toda la presión que estamos teniendo el sector de peluquería, que es un sector de mano de obra intensiva, no solo son los impuestos, es que cualquier cosa que se hace normativamente nos empobrece, nos hace que no haya recambio generacional. La ley de educación, todo lo que es educación, la ley de FP consiguió darnos también otro varapalo porque la FP pues casi elimina, no digo que elimine del todo, pero el antiguo sistema de aprendizaje de que las empresas, de que los trabajadores pudieran empezar a trabajar aprendiendo, existe, pero existe regulado de tal manera que no se puede utilizar bien, ¿no? Entonces, al final, casi es que vemos que no hay salida desde las instituciones o de los partidos políticos para proponer cosas que activen la economía, que activen nuestro sector, que me imagino que en otros sectores les pasará parecido. Agustín, ¿no está notando usted que quizás hay demasiadas trabas y aparte ustedes hacen también una actividad formativa? Entonces tienen bloqueado no solamente la posibilidad de desarrollo de negocio y productividad, sino que también se les bloquea la posibilidad de formar. Sí, efectivamente. Es que al final en las asociaciones, pues en algunas de ellas tenemos hasta centros formativos y la verdad, nosotros estamos ubicados, la sede la tenemos en Aragón. Y en Aragón hay cosas que funcionan bien y hay cosas que funcionan mal. La formación se quiere excesivamente pública y no todo por ser público es bueno, ni todo por ser privado es bueno. Habría que entrar caso a caso y ver dónde hay iniciativas privadas o de asociaciones que pueden ayudar al sector estatal o al sector público en cosas muy concretas y no ponerles tantas cribas. Al revés, que se nos pongan las mismas que la administración pública o a los institutos, que es que se nos ponen más cribas o hay que cumplir más requisitos o o yo qué sé, por poner un ejemplo, ya que hablamos de formación, en nuestro sector las enseñanzas que ha habido siempre han sido practicando con personas de verdad. Las academias que ha habido siempre, centros privados, hacemos un verdadero esfuerzo para que haya clientes, para que las alumnas y los alumnos puedan practicar con personas de verdad. Cambia mucho el recibir a un alumno de un centro formativo en que sus alumnos practican con personas de verdad que de un centro en el que solo se ve teoría o como mucho practicas con tus compañeros, porque no es un cliente de verdad. Bien. Entonces, por eso digo que hay que hacer ver que no por ser público todo es bueno y no por ser privado todo es malo. Que es lo que se suele escuchar en los medios o se suele defender en cualquier tipo de manifestación educativa o etcétera. Ya no hablamos del sistema educativo, de las FPBs que tenemos un abandono escolar que supera, que ese abandono escolar hace que no tengamos recambio generacional en nuestro sector. Por ejemplo, es que la FPB, la Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética, lo que ha hecho es, ¿vale? Elevamos la edad para que tengamos que estar los alumnos o tengan que estar hasta los 16 años estudiando, que se puede llegar a entender, pero hace que la profesión de peluquería cambie de duración a ser de 6 años. Es decir, una persona que quiere empezar a estudiar peluquería o estética se ve con 2 años de FPB, 2 años de grado medio y 2 años de grado superior. Es que son más años que cualquier carrera. Yo por mi formación es formación jurídica, yo soy abogado. Es que cuesta menos estudiar una carrera de derecho que los 6 años que sería la FPB. ¿Y qué pasa? Que cuando llevan la FPB más el grado medio más el superior, que cuando ya llevan 2 años de FPB sin haber aprendido casi nada, porque no hay casi contenido práctico de nuestra materia, de peluquería o estética, o de cualquier otra, ¿qué pasa? Que ese alumno ya está, que no quiere ser peluquero, no quiere ser fontanero, no quiere. ¿Por qué? Pues porque se le ha enseñado tan básico en esos 2 primeros años, y si no hace el grado medio no puede ser un profesional que no quiere seguir otros 2 años para... Entonces estamos teniendo un problema educativo, no es solo en nuestra profesión, ¿eh? Yo estoy seguro que esto que estoy diciendo le sonará mucho a las empresas de soldadura, le sonará mucho a los electricistas. Es que tenemos un problema de que la formación y la educación no está pensada para el tejido productivo, ni lo va a estar con los sistemas que se están utilizando, por más que ahora se esté hablando de la formación dual y que
Pero si el principal problema que está teniendo ahora la Dual es que ni las empresas quieren pagar los costes de seguridad social del alumno que va en prácticas, y lo estamos teniendo que pagar todas las comunidades autónomas con cargo, creo que van todas a los cargos de los fondos Next Generation. Estamos pagando la seguridad social, las dadas de alta en la seguridad social. Esto es alarmante. O sea, que estamos pagando desde educación cantidades para que las personas o las empresas tengan alumnos en prácticas, porque las propias empresas no pueden soportar esos costes de la seguridad social y de las altas y las bajas de los trabajadores que reciben en prácticas. Es bastante alarmante. Quien trabaje con educación esto sabe de lo que estoy hablando. Bueno, Agustín, nos queda muy claro que os dedicáis y las reivindicaciones que queréis hacer. De hecho, hoy quería estar aquí Daniel Boseler, pero está camino a Sevilla. Y de alguna manera, pues en próximas semanas, si os parece, volvemos a conectar y ya pues entramos en un debate de cuáles serían los cambios y las necesidades reales frente a los obstáculos que estáis teniendo. Bueno, te estás conectando desde Zaragoza, ¿verdad? Sí, desde Zaragoza. Bueno, pues os mandamos un saludo porque hoy el tiempo nos apremia y buscamos agenda para las próximas semanas y hacemos ya un poco más de debate aquí con los compañeros. Si alguien de ustedes quiere comentar algo antes de despedirla, tenemos que pasar a otro tema. Sí, no, me gustaría comentar porque, bueno, conozco bien el sector, he trabajado en empresas del sector y, bueno, me consta que, bueno, de hecho, el aumento del IVA es lo que realmente ha matado gran parte del sector, ¿no? Que no ha podido asumir esa diferencia entre el 8 y el 21%, que además la mayoría de los negocios del sector lo asumieron ellos directamente porque no fueron capaces de repercutirlo directamente al cliente, y que nos encontramos pues con que en el sector de peluquería el ticket medio sigue estando del orden de unos 35 euros. Claro, 35 euros, aunque un colaborador, una persona que trabaja en peluquería, haga 100 clientes al mes, que es una buena cifra, estamos hablando de una recaudación de 3.500 euros. De ahí tiene que salir la luz, el agua, el gas, el producto y su salario. O sea, con lo cual realmente estamos en un sector que tampoco, desde un punto de vista de retribución a lo que es el trabajador, es un sector atractivo. Si además le ponemos todos los impedimentos a nivel de formación y desarrollo de la profesión, pues está realmente complicado. Bueno, pues sí, has dicho las cifras muy, muy correctas. En realidad, para que nosotros podamos pagar un salario, el salario mínimo interprofesional, que el convenio va muy justo, el profesional, el trabajador de peluquería estética, tiene que facturar en realidad mínimo para cubrir, el empresario no gana nada con ello, 4.500 que estabas ahí diciendo. Y llegar a 4.500 euros en una facturación de alguien que trabaja 38 horas y cuarto por convenio es más difícil y nos está llevando a hacer autonomizar el sector. Cada vez hay más autónomos, menos trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque los autónomos no es que sean mejores personas o mejores profesionales, es que meten más horas. Es que la media de horas en el sector de un autónomo ya está pasando de 52 horas. Y en 52 horas sí que puedes facturar como para sacarte un sueldo y llevarlo a casa. Pero en 38 y cuarto que tenemos, que ahí hay otra historia, en 38 y cuarto que tenemos en convenio para los trabajadores, les es muy difícil a cualquier buen profesional, por buen trabajador que sea, llegar a facturar lo necesario para cubrir su sueldo. A no ser que llegues a facturaciones o tengas ticket medio muy alto, o en peluquerías de un ticket o de productos de servicios de mucho valor añadido, pero que de esas hay cada vez menos. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos solucionando y entre todos le ponemos un poquito de sentido común a todo lo que está pasando. Agustín, gracias por entrar unos minutos con nosotros. Muchas gracias. Seguiremos en contacto porque al final todos unidos somos ese movimiento que tenemos que luchar por los derechos de los autónomos y las pymes. Y lo que me estoy dando es que en algunas asociaciones se están politizando y están creando más problemas en la negociación que buscar las ventajas. Te despido, que tengas un buen día y saludos a la gente de Zaragoza. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. 15 días gracias así nos vemos otra vez. Gracias. Estamos en contacto. Que tengas buen día. Un saludo. Bueno, pues ya vemos cómo está el panorama siempre en este programa, aquí en La Hora Vikinga, en RC, en el 106.9 de la FM. Son las 10 y 17. Antes de que se marche nuestro compañero Ramón Solé, hace días que tenemos y que comentar un poquito pues ese gobierno de Petro, ¿no? Que parece que está ahí, que muchos no entendemos y que nos da miedo ciertas cosas que pasan, que hay bastantes similitudes con cosas que pasan aquí con la izquierda. Sí, el otro día te lo comenté porque estaba hablando con un compañero colombiano y bueno, por cosas de la vida, pues me relaciono siempre, de toda la vida, ¿no? Con mucha gente del Caribe.
y te cuentan, ¿no? Te cuentan un poco cómo se ha ido degradando todo. Creo que si vemos un poco las declaraciones de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, y de Gustavo Petro en Colombia, y también en conjunción, digamos, con lo de Nicolás Maduro en Venezuela, vamos dibujando una especie de sector que curiosamente defiende el narcoterrorismo hasta unos puntos, digamos, que parecen surreales, ¿no? Yo me quiero acordarme de esas declaraciones de Gustavo Petro en el que él decía que no eran narcotraficantes los que iban en las lanchas, sino que eran trabajadores del narco, ¿no? Entonces esa bolchevización del narcotráfico, que también evidentemente viene acompañada de las declaraciones que hizo Naciones Unidas, que no sé si las recordáis, en el que dijo que Stalin tendría que haber exportado la revolución a todo el mundo, en el que lastimosamente ves como una civilización tan importante como es la hispanoamericana, pues ha estado lastrada por el comunismo exportado por Rusia, primero en Cuba, y que poco a poco ha ido extendiendo sus tentáculos para poder generar una economía extractiva de estos sitios, ¿no? Yo siempre digo, oye, cuando ponen el grito en el cielo por cuál fue la relación de España con Nueva España, ¿no? De España con los virreinatos, nunca se ha extraído tanto de esos territorios que cuando se independizaron, nunca se trató peor a la gente que cuando se independizaron, y ahora con estos nuevos gobiernos que lo que pretenden es que la gente muera a manos de estos criminales. Y es que tienen las cifras de mortalidad más grandes de la historia a día de hoy por culpa del narcotráfico y siguen negando la mayor. Yo lo veo con pena y con tristeza y deseo que al final la soberanía nacional sea capaz de cambiar el destino de estos pueblos, y así como lo ha hecho en otras naciones como ha sido la Argentina o la salvadoreña, pues estas personas, tanto las que viven en México como las que viven en Colombia como las que viven en Venezuela, puedan hallar pronto la vía de la paz y la prosperidad que tanto merecen. Pues muy bien, pues hace días que queríamos comentar un poco para que no Cuba, perdón, y Cuba, la gran olvidada, lo siento. No queremos contaminarnos de eso que es tan dañino. Gracias, chicos, nos vemos pronto. Bueno, Ramón, gracias por tu participación, nos vemos pronto. El deber te requiere. Eres de los que trabaja para levantar el país. Como todos, querido, como todos. Que tengas buen día. Bueno, pues vamos a seguir aquí en la mesa comentando otras cosas que importantes son. Y quería hablar un momento con Paco antes de también despachar y despedir a nuestro amigo Emilio, que queríamos hacer un sondeo aquí sobre la zona de emisiones, a ver qué os parece, alguna opinión vuestra. Paco, hay muchas cosas que durante el día a día, en nuestro día a día, la vivienda, pues evidentemente es nuestro refugio, es nuestra base de la libertad, porque parece que ser que la casa solo es una casa y la casa es algo más, Creo que es lo que forma parte de uno de los derechos fundamentales para el Estado de Derecho, para protegernos como ciudadanos, y nos quieren arrebatar todo lo que es privado, toda la casa, que dependamos del Estado. Y creo que, bueno, el Estado está bien para regular ciertas cosas, para evitar las especulaciones, pero no para dirigir nuestras vidas. Si yo quiero tener familia, la tengo. Si no quiero tener, no la tengo. Si quiero tener de pareja a un chico, lo tengo. Si no quiero, pues no lo tengo. Tengo una chica o soy otra cosa. Eso es la libertad. Pero que me impongan lo que tengo que ser, pues si ahora me dicen usted que tiene que poner tirabuzones, pues digo, pues seguramente no quedaré muy favorecido. Yo creo que te van a poner el control horario, fíjate, en casa y todo. Sí. Vas a tener que poner la huella. Bueno, no, la huella no, porque no es si legal. Si puestos a controlar, nos pueden controlar todo. Pero hablando de la vivienda, y Pati también me ha apuntado algunas cosas interesantes, hay una cosa que a veces nos encontramos a la hora de comprar un inmueble. Tenemos que revisar una serie de cosas importantes para tener la certeza que lo que estamos comprando pues es un bien material, pues que se puede vender, que puedo vivir, que puede estar afectado por cosas, por planes urbanísticos, por luminosis, por muchas cosas, ¿no? Luego el tema crediticio, qué tipo de hipoteca me van a aplicar, me van a albergar. Y bueno, ha sido una manera un poquito sinóptica, pues porque tenemos muchos temas aún. No sé si nos dará mucho tiempo, pero bueno, que intentamos ser lo más concisos posibles y lo más variados. ¿Qué cosas hay que comprobar antes de comprar un inmueble? Al hilo un poquito de la operación, porque ha habido también las detenciones que han habido, ¿no? Sí, entonces, sí. No, al final
el artículo 33 que consagra esa propiedad privada y el artículo 47 de la Constitución que nos dan derecho a una vivienda son artículos programáticos, ¿no? Pero luego bajándolo a la tierra y en el día a día, cuando uno ve un anuncio, cuando uno, oye, voy a comprarme una vivienda, al final, y yo se lo digo a mis alumnos, digo, cuando hagáis un contrato tenéis que pensar que alguien que se compra una casa, alguien que tiene la suerte de poder comprarse una casa, es de los contratos más importantes que va a firmar en su vida. Más incluso casi que el matrimonio, porque hay la edad media de lo que son las hipotecas y los matrimonios, pues está muy claramente por encima la de las hipotecas. Totalmente. Hay que, al hilo de esta desarticulación por parte de los Mossos, de una banda que se dedicaba a timar a gente, hay que tener una serie de prevenciones. No digo ya contratar a un abogado o un experto asesor inmobiliario para que te acompañe en todo este proceso, porque es de las cosas más importantes que haces en tu vida, sino por una mínima precaución hay que hacer un checklist de cuestiones antes de afrontar la compra de una vivienda. Lo primero, tener en cuenta tu presupuesto. En función de tu presupuesto y de los impuestos que se tienen que pagar, ser consciente de a qué puedo acudir en el mercado inmobiliario, si tengo que ir a un barrio o tengo que conformarme con otro, y si tengo que estar en la ciudad o me tengo que ir un poco más hacia afuera. Y luego, básico e imprescindible, siempre pedir una nota simple del registro de la propiedad. Es muy fácil si no te la facilitan, que tienen por la ley de vivienda de la Generalitat obligación de facilitártela, registradores.org, o te vas a la zona franca y te vas al registro de la propiedad y sacas una nota simple, porque ahí tienes dos cuestiones básicas. Una, si de verdad el que te está vendiendo la casa es el que te puede vender la casa y es el propietario, y en ese caso tú adquiriendo de ese vas a tener una protección siempre, pase lo que pase después con el inmueble, siempre vas a ser el propietario de esa vivienda. Y en segundo lugar, vas a darte cuenta de otra cosa muy importante, que son las cargas que tiene ese inmueble. Si tiene alguna afectación urbanística, si tiene algún embargo, alguna nota marginal, una actuación preventiva, una atribución del uso a unos hijos menores, por ejemplo, por vía de una sentencia de divorcio. Entonces, oye, pues me he comprado la casa, pero voy a ir con los de la mudanza y tal, y oye, no puedo ir. Hay que ver esa nota simple, comprobar las cargas. La más general y más habitual suele ser la hipoteca. Entonces, tiene una hipoteca, hasta que no se cancele, no compro la casa. No hace falta. Se puede cancelar en el mismo momento en el que se formaliza la compraventa, pero eso es básico. Y otra cosa muy importante también es un certificado de aprovechamiento urbanístico. Esto no es tan conocido como lo de la nota simple, pero ahí se lo pedimos al ayuntamiento que toque y nos va a dar mucha información respecto a la calificación urbanística que tiene ese inmueble, a los usos permitidos en ese inmueble, y además nos va a blindar durante 5 años de arbitrariedades de la administración. Pongo un ejemplo. Colau terminó el mercado de San Antonio y dijo, ya no quiero ya más turistas ni más gente, que me caen fatal, y esto quiero que sea una mierda. O sea, no se pueden hacer ya ni más bares, ni más restaurantes, ni sitios de degustación, ni nada más. El que tenía el certificado de aprovechamiento urbanístico, su local sí que lo pudo destinar a esas cuestiones. Un ejemplo más gordo, no sé si alguna inmobiliaria nos está escuchando. Llegó Colau y dijo, no quiero más hoteles ni más turistas. El que tenía el certificado de aprovechamiento urbanístico pudo hacer su hotel, pese a la prohibición, con el PUAT, y el que no, como los del Four Seasons, se tuvieron que ir a Madrid y vender apartamentos de lujo. Muchas más prevenciones respecto a la comunidad de propietarios, de estar al corriente de deuda, de las deudas de la comunidad, y no solo eso, pedir los estatutos si vemos que no están inscritos en esa nota simple del registro. Vamos a pedir también las actas de los 2 últimos años y la ITE del edificio para saber si hay unas deficiencias que se señalan en esa ITE, pues ahorrarnos pues una derrama que pueden ser considerables si hay deficiencias graves, si hay que cambiar un terrado, por ejemplo, o la fachada, o bajantes, o cuestiones que son muy costosas.
y eso se lo vamos a ahorrar al final. Y también comprobar los gastos de la comunidad que tiene y en función de esos gastos también ser capaces de decir, oye, me voy a meter a vivir aquí, pero hay que comprobar todo ese tipo de cosas. Muchas otras cuestiones también que hay que comprobar, pero sobre todo informarse y asesorarse bien, porque al final hay que ser conscientes de que es de los contratos más importantes que vamos a hacer. Con estas simples prevenciones, cualquier mafia, cualquier estafador, cualquier chorizo de estos que están operando con un mercado y con un bien de primera necesidad, pues nos lo evitaríamos. Otra cuestión que es que además a mí me toca en lo personal esto, aquí en Barcelona sufrimos en muchísimos edificios, si son de los años 50, 60, sufren de aluminosis y es bastante, el vendedor tiene obligación de decir si hay cemento aluminoso en la finca. ¿Qué pasa? Que no se dice muchas veces. Entonces es recomendable preguntarlo, que quede por escrito que se ha preguntado, pues si te han dicho que sí, que no. Mucho más recomendable pedir una cata. ¿Por qué? Porque esto es un vicio oculto y te prescribe a los, no sé, 4 o 5 años. Claro, tú esto, si tú no lo has mirado, tú no lo ves si no rascas la pared. Entonces te puedes encontrar a los 5 años que tú haces una reforma y te aparecen unas vigas de cemento aluminoso que están afectadas y tú ya no puedes reclamarle a quien te lo ha vendido. Te puedes reclamar al vendedor por lo que es el saneamiento por evicción y vicios ocultos. Una pregunta por desconocimiento. ¿Los edificios no tienen o deberían tener ya todos un certificado? Los que son de una edad ya tenían el certificado de manera obligatoria. Tienen que tener una ITE y pasar una ITE visada por un arquitecto o un no ingeniero. Claro, entonces más que preguntarle al comercial sería enséñame el certificado. Claro, por eso decía, hay que pedir las actas de la comunidad y la ITE del edificio. Pero es que la ITE puede estar... Si en la ITE hay deficiencias, ya consta. Pero es que en la ITE puede estar pasada... Y no haber detectado la luminosis. Ciertas cosas. Claro, porque es que una cosa es que esté... O sea, no se considera defecto que haya cemento aluminoso. El defecto es si hay aluminosis. Es decir, el cemento aluminoso es un material que fraguaba muy rápido, pero con la humedad se resquebraja. Pues si no hay humedad, no pasa nada. El cemento aluminoso es perfectamente seguro. El problema es si hay una aluminosis. Si no hay aluminosis, el arquitecto que te haga la ITE no tiene ni por qué mencionarlo. Es que si no se ha manifestado la propia aluminosis, no hay manera de que un arquitecto lo vea. Salvo que te lo digan. Tendría que hacer catas en todos los pisos. Exacto. Bueno, seguiremos hablando de más cosas porque hablando de vivienda, hablando de tener techo, una cosa que nos sorprendía hace unos días y me apuntaba Pati hace un momento, es que hablamos de gente vulnerable, de situaciones de vulnerabilidad, pero de repente como que protegemos a unos, pero en ciertas situaciones parece que marginamos a otros. Y entonces, la verdad, a una persona, a un padre que tiene un hijo con discapacidad, desahuciarle, y ya te apañarás. Me parece, terrible cuando luego de repente permitimos ocupaciones, narcopisos y cosas que no defendemos. Entonces, claro, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Vale? ¿Cuánto es realmente válido o lícito poder desahuciar a una situación a una gente que está en una situación así? Yo te explico... Que parece que tienes que venir de algún sitio para que te ayuden. No va por ahí, no va por ahí mi queja. Esto viene a raíz de una noticia que ha salido realmente muy chocante, de un señor que vive con su mujer y su hijo, que tiene una discapacidad del 98%, vive de alquiler desde hace 10 años y la propietaria de su piso no le ha renovado el contrato después de 10 años porque lo necesita para su propio hijo. Oiga, esto es perfectamente lícito. O sea, usted puede hacer con su propiedad lo que a usted le dé la gana. Entonces, este señor, claro, tiene unas necesidades especiales porque su hijo tiene un 98% de discapacidad, necesita una grúa, necesita una accesibilidad concreta para que su hijo pueda vivir en una vivienda. El alquiler está carísimo. Él pidió, por favor, lo llevaron a tribunales todo este asunto la justicia decidió que sí, que el desahucio era válido y este señor se tendrá que ir. Entonces salen las instituciones de Barcelona diciendo, bueno, pues este señor hay que ver si podemos proporcionarle una vivienda por parte de lo que se llama la mesa de emergencia. Claro, una emergencia es una emergencia, es decir, es ya.
¿no? Una emergencia es me estoy desangrando. Y yo creo que este señor tiene una emergencia habitacional. A este señor hay que recolocarle en algún sitio. ¿Qué es lo que pasa con la mesa de emergencia? Que tienen, desde que tú presentas la documentación, un plazo de 3 meses para contestarte si efectivamente cumples los requisitos para que se te pueda dar una vivienda de la mesa de emergencia. Pero ¿qué pasa? Que es que no hay viviendas en la mesa de emergencia. Ahí. A mí, por mi profesión, me ha tocado ver cómo funcionaba todo este tema de la mesa de emergencia, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que, sí, eventualmente, al cabo de meses, incluso años, se te asigna una vivienda de alquiler social, una vivienda de estas de la bolsa de vivienda de Barcelona. Y sí que es cierto que, como el alquiler social va en base a los ingresos, pues hay que estar justificando los ingresos, Pero yo me pregunto si esto no se tendría que limitar temporalmente, ya que estamos hablando de una situación de emergencia. Oiga, las situaciones de emergencia no son eternas, y si lo son, si se prolongan en el tiempo, habría que quizá paliar esa situación que hace que esa persona necesite una vivienda de emergencia y un alquiler social de emergencia, y habría que ver quizá no solo los ingresos o la falta de ellos, sino la posibilidad de tenerlos o no tenerlos. Pero claro, si yo estoy condicionado a tener un alquiler social siempre y cuando no pase de ciertos ingresos, oiga, pues quizá no haré ningún esfuerzo para pasar de esos ingresos y que no me quiten la vivienda. Quizás si esto estuviera regulado de cierta manera para ver si esa persona que tiene derecho a una vivienda de alquiler social, que es que no hay, que estamos colapsados, debería de conservarlo sin ningún tipo de condición temporal ni ningún tipo de otra condición, porque evidentemente siempre habrá más gente que necesite, y quizá habría que regular lo que es una emergencia, lo que no es una emergencia, y cuáles son los requisitos de acceso y de permanencia, y regular quizá si esos requisitos tienen que darse únicamente con las condiciones existentes o las condiciones que pueden haber. Sí. Bueno, y en la mesa tenemos 3 abogados ahora, 3 abogados y 2 economistas. Mala gente. Bueno, Paco, si alguien tiene alguna duda sobre todo lo que has hablado, ¿dónde lo enviamos? Pues que tu gabinete. Que consulten a cualquier abogado experto en Pero derecho inmobiliario. El tuyo, porque que tengo muchos. Una llamada, dice que le ha gustado mucho como lo has explicado, y dice, ¿y dónde puedo encontrar a este señor? Estamos en Buenos Aires 28, en Tresuelo Quinto. ¿Cómo se llama el gabinete? Creatio for Consulting. Creatio for Consulting, pues si tienen alguna duda de lo que ha explicado Paco, dices, mira, es que acaban de llamar, y dices, este señor, ¿dónde lo encuentro? Que ha hablado muy bien. No, y en relación a lo que comentabas, es importante también ver cómo trabajan las inmobiliarias, ¿no? Y sobre todo las franquicias de inmobiliarias, que si no estás bien asesorado, pues te ponen una paga y señal como si fuese un contrato de arras, ¿no? Unas arras penitenciales que al final no lo son, ¿no? Entonces, al final, conceptualmente estás firmando cosas que crees que no estás firmando, pero que realmente en un momento determinado, si se plantea un problema o existe una luminosis o hay un plan de usos para ese edificio que no te conviene comprarlo, bueno, pues al final es con lo que vas a luchar en un juzgado, entonces conviene que vayan bien acompañados. Sí. Bueno, Gonzalo, respecto a lo que decía Pati de la mesa habitacional, de la mesa de emergencia habitacional, 2 matices. Nosotros ahora en el despacho estamos llevando 2 desahucios de personas que no son grandes tenedores y que tienen inquiocupas, entre comillas. Son personas que tienen la condición de vulnerable, o sea, te suspenden el lanzamiento y lo que yo le digo a todo el mundo, oiga, a los políticos, no a todo el mundo, el particular no tiene que soportar el derecho a la vivienda de nadie. Son las administraciones las que tienen que proveer de la falta de suelo, de la falta de vivienda, de crear, porque viviendas se han hecho miles, millones en España, pero siempre se han hecho bajo el régimen de propiedad. Sindicatos tenían sus propias promotoras de vivienda. Sindicatos. Partidos políticos tenían sus fundaciones y sus asociaciones para hacer promotoras de vivienda. Y al final esa afección de esa vivienda pública termina y pasa al mercado privado. Las instituciones, las administraciones no tienen un parque de vivienda para una emergencia habitacional. No lo tienen. Estamos en torno a un 2% en Barcelona,
que lo normal sería estar entre un 18 a un 22 en las ciudades a las que nos podríamos comparar. Es una barbaridad. Al final, ¿qué es lo que se necesita? Oiga, es muy fácil construir vivienda y si no la construye usted, deje que la construyan, quítelo del 30%, que eso es gratis. Al final es una cuestión de oferta y demanda el tema de la vivienda. Y el tema de la emergencia, yo coincido totalmente con Pati. Al final no solo tienes que organizarlo bien, sino prohibir que haya tomaduras de pelo. Oiga, usted se le asigna una vivienda de protección oficial y descubrimos que usted está trabajando por otro sitio o está cobrando otra pensión por otro lado o que tiene una vivienda a nombre del otro y no sé qué, usted está fuera de cualquier tipo de ayuda de la administración durante 10 años y no tiene usted acceso a una vivienda durante esos 10 años. Búsquese la vida. Evitar la cara dura y evitar con los ocupas que al final es que te lo dicen a la cara, que hasta que pasen 2 años y me echen de aquí, pues me quedo aquí. Pero no le voy a pagar a tu cliente. Es que estamos hablando de que es muy bonito y muy romántico lo de que el pueblo salva al pueblo, perdóname Isidro, pero es que pagamos impuestos para que el pueblo no tenga que mover un dedo. Entonces, oiga, ¿en qué quedamos? Si el pueblo salva al pueblo, fenomenal, pero entonces usted no me cobre como si me fuera a enviar un jet privado cada vez que a mí se me cae una bolsa de la compra. Bueno, estás haciendo una parte del trabajo que tendría que hacer el Estado. Claro, porque aparte dicen, no, es que son vulnerables, pues que si ahora a mí me ocupan la casa, el vulnerable soy yo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Quita un vulnerable para generar otro vulnerable. Un vulnerable que paga impuestos, un vulnerable que ha conseguido su vivienda de manera lícita, comprando o alquilando, y de repente yo me tengo que buscar otra vivienda y encima mantener la vivienda del otro. Claro. Entonces, esto simplemente se llama generación de desorden absoluto y destrucción de la sociedad. Al Estado le conviene, ¿eh? Hombre, claro, en eso están. Le conviene porque es una cuestión de pura estadística. No sé cuántos ocupas deben haber en España, deben haber unos cuantos. Pero si esos ocupas no fueran ocupas, serían gente que no tendrían vivienda. Y entonces el Estado tendría que hacer algo. Bueno, pues mientras hayan ocupas y estén auspiciados por el Estado no tiene que tener tantos problemas como tiene. Sí, pero es así. Pero ese planteamiento hay muchos tipos de ocupación también. Claro, es que cuando hablamos de un tema no podemos generalizar. Sí. Y cuando hablamos de claro, es que si ocupan vivienda vacía, está de acuerdo, porque están ocupando vivienda que hay gente que se ha ido al hospital 15 días y le han ocupado la casa. Pero bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que vivienda vacía se puede ocupar? ¿Con lo que estás planteando? No, de ninguna manera, ¿eh? Ah, no, mejor la llena, ¿no? No, ni llena ni vacía. No se puede ocupar una vivienda que sea privada. Voy a hacer de facha porque quedan pocos minutos y hay que cambiar de tema. Vale. Pues ya está, pues ahí lo dejamos, pero ya empezaremos a intentar... No, yo no he dicho que se pueda ocupar. Yo no he dicho que se pueda ocupar la vivienda. Es que por mí la ocupación tiene que desaparecer absolutamente sin duda, del mapa. Y lo hemos planteado en esta mesa. Pero yo le he dicho que vez. Antes que ocupen una casa de una señora que se va al hospital, pues a lo mejor una vacía, ¿no? Ni la una, tiene que ser una solución. No, claro que no es una solución. Una de las maneras. Díganselo al gobierno. No, claro, al gobierno lo que le interesa es pasar la pelota, pero claro, es que el gobierno va pasando la pelota, hemos hablado de la jubilación, pasa la pelota y que se enfrente generaciones. El compran votos, compran votos así. Entonces, el problema es que el gobierno es incapaz, el gobierno y los administradores son incapaces de resolver absolutamente nada. Veamos ahí los currículums tan extensos que tienen nuestros representantes y como no son capaces de solucionar nada, le pasan el problema al ciudadano. Sí, el ciudadano que paga impuestos para que le solucionen los problemas que no se los solucionan. O sea, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Tenemos un problema grave, pero tenemos un problema grave con la clase política que tenemos ahora en estos momentos y con la administración. Llevamos 55 programas, llevamos más de 130 horas de directo hablando del problema que tenemos en la clase política y los programas del corazón de la tele han sido sustituidos por programas de opinión política, que más que opinión política es de circo político. Pero bueno, hablando de circos y hablando de construcción y hablando de cosas, al final, ¿cómo está la situación en el Port de Sitges? Porque os han levantado un muro. Bueno, a ver, ya comenté la última vez que estuve aquí que me habían cerrado el Club de Mar de Sitges, que 30 trabajadores pues se quedaban en la calle. Evidentemente no ha venido ningún partido, ni progresista, ni no progresista, ni ningún sindicato a preocuparse por ellos. Curiosamente, la misma semana también el Ayuntamiento de Sitges, con el Club Natació Sitges, que lo
asumió en un momento determinado la gestión y que le ha costado 6 millones de euros, pues parece ser que ahora lo quiere vender por 2,4 millones y que encima parece ser que también los próximos meses o las próximas semanas también se va a cerrar el Kansas, con lo cual se van a sumar los trabajadores de otro de los establecimientos que está en el paseo, y también pretende la demarcación de costas cerrar lo que es el picnic, es decir, que fácilmente nos podemos encontrar con 100 y pico trabajadores que se van a quedar en la calle. Ahí no se manifiesta nada, ni el ayuntamiento, ni Generalitat, ni sindicatos, ni partidos políticos. Lo único que hace la demarcación de costas es levantar un muro donde no lo había. Qué bien. Y ese es el problema que tenemos. Pero el problema es que esto se ha centrado ahora en Sitges, pero es que hay 52 clubs más que se quieren cerrar también por culpa de la ley de costas. Y es más, hay una iniciativa de modificar la ley de puertos en el Congreso, que la mesa del Congreso ha decidido cada semana posponerla hasta la semana siguiente. La semana siguiente volvemos con la misma cantinera y no se presenta, porque eso es una modificación que regularía lo que es la situación de la mayoría de los clubs náuticos. Porque claro, yo no sé si han pensado que a lo mejor navegar con un patín de vela se puede hacer por la carretera de la playa o en el Manzanares, porque esto está regulado desde ahí. La ley de costas del 88, que se modificó con posterioridad en 2013, no se hizo para eliminar lo que es la actividad de la vela de nuestras playas. Y además es que no se puede hacer en ningún otro sitio. No tiene ningún sentido. Pero es que yo lo que estoy indignado es, aparte de que estéticamente han levantado un muro ahí, estoy indignado porque de los trabajadores nadie se ha acordado, nadie se ha preocupado por ellos. Y es más, el otro día uno de los trabajadores del Club de Mar de Sitges interpeló directamente en el pleno del ayuntamiento, y lo único que le dijeron, bueno, pues véngase usted a hablar con nosotros de aquí, con una especie de entidad que tienen, para ver si les recolocamos de aquí unos días. Pero hasta que no ha ido alguien y se ha puesto delante de ellos a reclamarles algo que lo que tenía derecho, nadie ha movido absolutamente nada. Y a día de hoy, también te digo, sé que han tenido esa reunión y tampoco, y otras cosas siguen exactamente igual. O sea, conseguimos siempre con las gestiones incongruentes, sin sentido, que aplicamos una ley. Ojalá apliquen la ley para todo. Ya, pero es que el problema es cuando aplicas una ley que nació para algo, o sea, que era para eliminar, por ejemplo, si quien conoce la manga de Mar Menor, pues bueno, pues un sitio que podría ser paradisíaco se ha convertido en un buñuelo. Bueno, pues la ley de costas, o sea, está bien para que regule lo que son las edificaciones privadas, zonas inundables y demás. Pero es que, curiosamente, Sitges, me imagino que todos conocéis la fachada de Sitges, o sea, Sitges, los espigones se hicieron perpendiculares a lo que es el paseo en el año 54 porque ya no tenía playa. Entonces, estos espigones sirvieron cuando los corrientes funcionaban como funcionaban antes de la desviación del Delta de Llobregat, antes de la ampliación del puerto de Barcelona y antes de hacer el Port Ginesta, el puerto del Garraf, y Aiguadols no, porque ya estaba hecho, ¿no? Pero realmente, o sea, estas corrientes preservaron la playa y ves como 300 o 400 metros de playa. En Sitges, ahora, en estos momentos, la única playa que tiene arena es la playa de Baluarte, es decir, la playa concretamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque la forma de parar la despoblación de arena de las playas es hacerlos en diagonal. Es tan sencillo como eso. Y eso se lo dijimos en varias reuniones a la demarcación de costas, que era tan sencillo como simplemente hacer una prolongación o hacer una pala de ese tipo. Y de esa manera ya Sitges volvía a tener playa. No hacía falta que estuviesen trayendo playa de las bocanas de los puertos, pero dijo que no, que era un tema ideológico y que evidentemente, o sea, que ahí no podíamos entrar. Muy bien explicado. Bueno, son situaciones que se dan de gestión municipal y supongo que muchas son decisiones políticas más allá de la aplicación propia de la ley. Sí, no, y además, permíteme decirles ya solo un último apunte. O sea, es que además, curiosamente, la demarcación de costas se erige en actor principal de todo esto cuando realmente hay un paseo marítimo que se construyó entre el año 1988 y el 2013, que es uno de los puntos en los cuales la ley de costa dice que se puede solicitar el deslinde, es decir, que está actuando sobre un terreno que a lo mejor no es zona marítimo terrestre. O sea, se ha erigido, evidentemente, o sea, ahora los tribunales le han dado la razón, porque esa es la situación hoy. Pero si mañana se da el deslinde, eso ya no le corresponde a ellos arbitrar sobre esa zona. Bueno, pues son las 10:47, nos quedan muchos temas del tintero, ya iremos adelantando en otros programas. Hay un tema que me gustaría de manera rápida, un par de temas que me gustaría de manera rápida. ¿Creen ustedes que con la zona de bajas emisiones vamos a salvar al mundo? Sí. ¿Estás convencida? Hombre, convencidísima. Sabéis que nos quieren poner ya coche eléctrico absoluto, pero ¿por qué solamente en España o no solamente en Europa? ¿Por qué el resto del mundo no colabora en esta tarea? Porque somos un porcentaje muy pequeñito del mundo, mientras China, Rusia, Estados Unidos siguen con sus combustibles fósiles. Nosotros aquí nos tenemos que apretar el cinturón, pagar más por un coche, no podemos circular por ciertas zonas, porque claro, es guay.
Porque nosotros somos... Mientras nuestro presidente vuela con el Fanco, ¿cuántas veces? Bueno, creo que es el presidente que más veces ha volado en el avión presidencial. Sin destinos conocidos. Pero porque nosotros somos el petardo, el cohete del mundo. Entonces tenemos que dar ejemplo. Entonces, sí, pero curioso, no sé si visteis el otro si día, hay alguien que me pueda explicar, si vamos a Salmonte con la zona de bajas emisiones, que me lo explique. Anecdóticamente lo puedo explicar. Es curioso que el otro día hubo una intervención en el pleno del Ayuntamiento del Prat y, decía, el Prat, justamente, que tiene el aeropuerto y además está con toda la ampliación de la zona del puerto de Barcelona. Y ahí quieren implantar la zona de bajas emisiones. Oiga, a ver, es mi coche el que contamina en el Prat. ¿Al lado del aeropuerto? No, al lado del aeropuerto y al lado del puerto. O sea, es que, perdón, pero manda huevos. Señores, yo cuando veo estas cosas, vuelvo a decirlo. Es que es un mandato europeo al final. La implantación de estas zonas de bajas emisiones es un mandato obligatorio. Sí, de los terroristas de Bruselas. De Europa. Otra cosa es cómo tú hagas esa implantación de la zona de bajas emisiones. Puedes hacer como hacen muchos de estos, del de la Coleta y de la Colau y de compañía, que te dicen, oye, pues la ciudad entera, zona de bajas emisiones. Y aquí, si entras, además, te metemos una multa de 6.000 euros, porque eres un facha que contaminas, porque tienes un coche que es diésel. Digo, pero mi coche tiene todos los filtros, no contamina nada. Un cortacésped de estos que nos estropean las siestas por la tarde, esos contaminan igual que 11 coches. Una motosierra. Un cortacésped, 11 coches, la misma contaminación que un coche. Al final eso es una imposición de Europa y es como lo implementes. Pero como es una imposición de Europa no te la puedes saltar a la torera. Lo que sí tienes que ser es imaginativo y constructivo a la hora de implantar las zonas de emisiones, no generar un problema más, ni verlo como un problema, sino como una oportunidad para peatonalizar las zonas del centro menos accesibles, como hacen en alguna pequeña ciudad, pero desde luego no ser un incordio y desde luego sacarle el dinero a la gente, que es lo que están haciendo. Se gastan el dinero en cámaras para recaudar. Bueno, en los últimos minutos nos lanzamos todos a hablar. Bueno, Emilio, muchas gracias por venir. Paco, un placer. Pau, Gonzalo. Y tenía prisa porque yo le prometí al padre Teodoro que pondríamos una canción. Y mientras nos vamos pondremos esa canción. Quería que fuera entera, pero nos vamos a quedar con un cachito, especialmente el significado de esa canción, porque al final hay que hacer justicia para todos. Les deseamos que pasen una buena semana. Nos vemos la semana que viene y les dejamos con la canción del padre Teodoro. Hola, buenas tardes a todos, que veáis este vídeo, otro nuevo caso de injusticia. Esto va por todos esos niños que fueron arrancados del calor de su entorno por informes falsos de mentira y de cartón. Y por todas esas madres y padres que aún luchan sin parar por recuperar sus hijos que fueron robados por los malditos servicios sociales de este estado criminal. Dicen que por su bien, pero ¿dónde está el amor? Rompen una familia sin sentir el dolor, papeles y mentiras, disfraz de protección y un niño que no entiende por qué perdió su rincón. Los niños no se tocan, ni con leyes, ni con miedo, ni con sombra. Son la vida, la esperanza que se asoma. Los niños no se tocan. He visto madres llorando y gritando justicia, mientras el maldito Zipa fabrica injusticia. Dicen protegemos, pero quitan las raíces, quiebran los corazones y causan profundas cicatrices que nunca se podrán curar. Papeles falsos, mentiras al viento y el alma de un niño gritando su tormento. ¿Dónde está el bien cuando reina el negocio? ¿Quién consuela al pequeño cuando le arrancan de su entorno familiar? Que lo escuche el mundo, que nadie le haga ningún daño. Los niños no se tocan, los niños no se tocan. Pa' quitársela,
quien firma un papel sin alma mientras un niño llora la ausencia de su ámbito familiar. No hay decreto que calle el amor, ni sistema que rompa el calor. Si arrancas una flor de su tierra natal, le quitas la luz, le quitas la pava, hasta ya de informe falso. Justicia para cada niño, por Dios tienen corazón. Los niños no se tocan, se escucha en la calle, en la plaza, en la boca. Los niños no se tocan, que tiemblen los muros y el pueblo los nombra. Qué maldito corazón de algunas asistentas que siendo madres dan la orden para quitarle el hijo a otra madre. Maldita, ¿dónde está vuestra humanidad? Dios os manda el mismo sufrimiento para vosotras, maldita feminazi. Con informe falso preparáis un historial para robar los niños de un núcleo familiar, sin pensar en el mal que hacéis a la familia, que las dejáis destrozadas, rotas, con pena y llenas de inmenso dolor. Pero sois una demonia y todo da igual, solo pensáis en el dinero que por causar mala tristeza vilmente vais a cobrar. Asistentes sociales, no tenéis piedad, hacéis daño a familias sin pensar en la desdicha ni en la pena familiar. Pero tened cuidado, vuestro castigo pronto llegará y el sufrimiento de la familia mañana a vosotras os tocará. Recordad que el castigo del cielo pronto también os llegará. Con la vara que mida mañana serán medidas. Los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Y aunque el dolor nos rompa la voz, seguiremos cantando por ellos, por Dios, porque el amor no se dicta ni se compra. Los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Maldito Estado y servicio social, deja ya a los niños en paz. Los niños son de los padres y de nadie más. Los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Queremos que nos devuelvan a nuestra niña que nos han robado. Los niños no se tocan.